Caro Diario es una película que me encanta. O sea, me encanta Roma. Me encanta la manera que tiene Moretti de... Esa cosa que él siempre es el protagonista, pero siempre crea una distancia, ¿no? Me encanta cómo utiliza a Jennifer Beals. ¿Jennifer Beals? Sí. ¿La de Flashdance? Sí. Who's this guy? I don't know. Me encanta ese paseo, además, por Parioli, que no es un barrio especialmente bonito de Roma, ¿no? Y esa sensación de domingo, de no hay nadie en la calle, ¿no? Es tan diferente, por ejemplo, de Roma de Fellini, que también es una película que me encanta, ¿no? Pero toda esta cosa operística, grande, épica de Fellini en Moretti es la belleza esa de lo cotidiano y de estar por casa, ¿no? Pero entonces Roma era una ciudad bellísima, ¿entiende? Esto me aterra. Me encanta la historia de cuando van a las Islas Lipari y el amigo que nunca ve televisión y que siempre está intentando ver las seriales estos americanos malos. Es que en Estados Unidos van por delante. En la emisión ya de los sabes. episodios, ya. Y me gusta mucho el episodio final, este episodio de él con las enfermedades, ¿no? Que parece ser, además, que responde a algo que le pasó a Moretti de verdad, ¿no? Me parece una película deliciosa. Me parece además que de repente los trazos de la historia de Roma que salen, los trazos de la muerte de Pasolini, están muy bien. Todo cabe en la película, ¿no? Me parece que es la película de un cineasta que se siente libre. Y yo creo que eso es una cosa muy, muy difícil, ¿no? de lograr, sentirte realmente libre, ¿no? Sentirte como... Esto es lo que quiero hacer y no voy a pensar en lo que van a pensar los demás, no voy a pensar quiénes han venido antes de mí contando cosas, ¿no? Y ese grado de libertad lo envidio mucho. Adiós y gracias.